grabar en la nube, porque si se me corta a mí y estoy grabando en mi computadora. Y bueno, ¿no? Bueno, entonces No, y buenas Barbie tardes no a podía. todos y a todas, amigos, amigas, compañeros, compañeras, eh, a este, a este reinicio, a esta vuelta a las clases virtuales de la Escuela Argentina de Espeleología. Es un gusto para mí estar incluido en este proyecto. Voy a estar aquí, mi nombre es Hugo Nobondi, como lo ven. Voy a estar aquí no solo como participante, oyente, anotando y aprendiendo todo lo que Carlos nos va a contar, bueno, y los distintos profesionales que van a estar a cargo, sino también como anfitrión de esta sala de Zoom. Así que a ver si ahora se escucha mejor. Bueno, decirles que también quiero transmitirles el saludo de la senadora provincial de Mendoza, Andrea Blandini, muy preocupada por todos estos temas y muy activamente apoyando esta actividad. De hecho, bueno, ella ha sido la autora de la declaración de interés de la legislatura de Mendoza, del Senado de la provincia de Mendoza, respecto de esta actividad, de este curso de espeleología de la FAO. ¿Quieres sentar de aquel lado? Así que un saludo muy especial de parte de ella, las disculpas porque no ha podido estar presente hoy para esta apertura, pero bueno, con los mejores deseos para que esto llegue al mejor de los términos y sea realmente una muy buena experiencia para todas y todos. Así que bueno, eso de mi parte. Les paso la palabra a Carlos, Natalie, y bueno, y ya estamos grabando y ya estamos saliendo por Facebook, por la página del Foro Mundial Ambiental, que ahí está en el chat la dirección también, por si quisieran recomendarla a alguna persona. Bueno, vamos a apagar los micrófonos en general, salvo de la persona que esté hablando, ¿no es cierto? Carlos seguramente. Y en todo caso, al terminar la exposición de Carlos, habilitamos al intercambio. De todas maneras, creo que tenés algunas sugerencias, ¿no? Carlos, te paso entonces desde ya la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias, Hugo. Sí, lo que vamos a hacer hoy, o lo que vamos a hacer hoy es una introducción a lo que es la espeleología, sobre todo para ver qué tiene que ver la espeleología con todo esto. Es lo que habíamos planteado en el foro hace, ¿cuánto? 10 días, una cosa así, que habíamos planteado la oposición que hay entre espeleología y extractivismo. No es oposición, no sé, es otra la palabra, podría ser el conflicto. Tradicionalmente se ha estudiado que existe una contradicción grave entre las actividades económicas y el ambiente. Y durante mucho tiempo la espeleología no fue considerada un bien común, como dirían eh, los desarrollistas, un activo ambiental. Viste que está ahora de usar activo ambiental, pasivo ambiental, recursos naturales, que toda una terminología en donde la realidad, que eso incluye a los seres humanos, quedan reducidos a cosas, productos de intercambio, mercancías, la salud, etc. Bueno, la espeleología es una actividad que se la considera en todo el mundo una actividad deportiva, y entonces lo que tenemos que hacer hincapié es la espeleología desde el punto de vista científico, que en Argentina está desarrollada de una manera menos que larval, o sea, ese sería algo que está en pañales todavía, y en donde tiene mucha importancia el agua. Entonces, eso nos lleva, sí o sí, a considerar que la lucha por proteger las cavernas no puede disociarse de la lucha por proteger el agua.
y eso sí o sí nos lleva a cuestionar determinadas prácticas, prácticas económicas, ¿no? La economía no puede estar por encima de los derechos humanos, y los derechos ambientales son derechos humanos. Digamos que es la nueva concepción del mundo que que se va a tener que imponer o nos quedamos sin mundo. Que se haya muerto el autor de Mafalda en estos días creo que tiene un valor simbólico también, ¿no? Mafalda siempre aparecía con su globo terráqueo. Bueno, ese es digamos, el espíritu. Lo que vamos a hacer hoy es ver un poco la historia, así en grandes pantallazos, de lo que es la espeleología en el mundo, y específicamente en Argentina. En la circular que yo les mandé están los links a los primeros 28 capítulos del libro de la historia de la espeleología argentina, que lo publiqué en 28 entregas en un diario digital de San Rafael. Y me faltarían 2 capítulos más, que saldrían la semana que viene y el mes que viene. El epílogo ya está hecho. El epílogo en realidad no lo hice yo, lo hicimos, es una especie de reportaje que me hace Tobías, un sociólogo francés que estuvo con nuestro fallecido Fernando Cuesta, y con Laura Langhoff, que es nuestra, después me vas a decir, Laura, yo te digo antropóloga social, estás haciendo un doctorado, un maestrado en geografía, pero es una estudiosa de la cuestión social, de los puesteros, de la gente de campo. Y hemos salido al campo juntos. Ella es pampeana y vive en Bahía Blanca, estudió en la Universidad Nacional del Sur. Bueno, el tema es ese, dar el pantallazo de esa historia y mostrar una presentación PowerPoint que es un poco desordenada, pero que es, digamos, lo que muestra para qué sirve la espeleología. O sea, ¿para qué sirve la espeleología? ¿Qué estudiamos en la espeleología? ¿Qué tiene que ver la espeleología con la vida cotidiana? ¿Y por qué? Porque la espeleología habla de cuevas, y cuando hablamos de cuevas, ¿qué hablamos? De algo que no se ve, y lo que no se ve pareciera que no existe, pero sí existe. Entonces lo que vamos a hacer de a poco es introduciéndonos. Hoy va a ser una cosa bien introductoria, que tiene que ver con la historia y el por qué hacemos esto. La semana que viene vamos a ver la parte de geoespeleología, donde ahí ya es un poco más denso. Pues yo les voy a pedir que lean el cuadernillo didáctico que está en la circular, que ya está subido a la página de Facebook de la Federación, que es Introducción a la Geoespeleología, o Introducción al Karst, se llama. Después vamos a ver estas palabritas. Y que traigan para hacer trabajo práctico un huevo duro. Acuérdense, se hierve 11 minutos en agua, hirviendo 11 minutos, se saca y lo traen así, con cáscara y todo. Después vamos a ver para qué. Ahí estuvieron diciendo para qué es. Bueno, no, esperen el sábado que viene. Es como las películas en episodios que se hacían en una época. Vos que sos más viejo te acordás. Hugo, por eso se ríe. ¿Te acordás que te mostraban al muchachito que estaba por ser aplastado por un tren y ahí se cortaba la película y eso te enganchaba para seguir el sábado que viene a ir a ver la segunda parte? Bueno, eso sería. La tercera clase, a mi entender, es la clave de todo esto, porque ahí va a estar Marcela. Marcela Peralta, aunque ella lo niegue, no solamente es doctora en ciencias biológicas, sino que además es una leal amiga y uno de los pilares de este proyecto de avanzar hacia una espeleología científica. Ella va a tener a cargo la parte de biología.
y vamos a ver la importancia que tiene la biología de cavernas. ¿Y para qué sirve eso? Y sirve para mucho, ¿eh? Bueno, en la cuarta parte va a estar la doctora Ivana Bustos, que es médica emergentóloga de la CABA, también es miembro de la FADE, igual que Marcela, y entre ella y yo vamos a hacer un poco el tema eh, de, de asistencia sanitaria en espacios subterráneos. Es un programa que elaboró ella después de haber participado de varios cursos de rescate en cavernas. Vamos a suponer un herido en cavernas. ¿Qué hacemos con esa persona y cómo lo tenemos que tratar para asistirlo sin matarlo? Nada menos. Bueno, eso nos va a explicar Marcela y a lo mejor le vamos a pedir, perdón, Ivana, tengo la tesorera que me corrige. La tesorera es mi esposa. Hola. Marta. Hola, profe Marta. Ahí está. Très bien. Re bien. Marta es profesora de francés y Natalia está ¿Por qué estudiando. conocemos a Marta, la famosa? A ver. ¿Viste? Después contale que yo hablo bien de ella siempre. Bueno, Ivana, que quizás hoy estábamos hablando con Diego Morales de que como él ha estudiado mucho y ha participado de cursos más intensos sobre rescate en cavernas, que quizás pueda ayudar un poco en el traducir al lenguaje de quienes no están en el tema todavía algunos conceptos. Y al final vamos a estar con el diputado Mastruc, que me dijo que hoy iba a venir. ¿Llegó? ¿No llegó? Bueno, el diputado Gustavo Mastruc, que es de General Alvear, y que es el que ha tomado nuestra propuesta de crear un parque espeleológico en el valle de Potimalal, aquí en Malargüe, con la idea de que el mismo sea autogestionado por los mismos puesteros, por los mismos pobladores del lugar. Nadie nos daba bolilla en ese tema, él sí, y hay un proyecto que presentó que está bueno, eso va a ser está en la legislatura. Bueno, ese va a ser digamos, hoy el pantallazo. Ahora voy a tratar de desarrollar este tema. Si se aburren, se cansan o no están de acuerdo, díganlo, pero no me lo digan a mí, díganselo a Natalie, porque Natalie es la que va a tomar todas las preguntas y cuando yo termine, Natalie, vos decime si hay muchas preguntas, apuro el tranco, termino antes y vamos a las preguntas, porque a mí me gustaría que esto de hoy fuese un poco más dialogado, un poco menos académico. Porque si arrancamos con la geoespeleología hoy, que terminamos con dolor de cabeza. Así que, bueno, Natalie, tenés la palabra. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Natalie. Voy a estar acá ayudando en este curso en conjunto con el profesor Carlos Benedetto. Y bueno, bienvenidos a todos los profesores y a todos los que se han sumado a participar en este curso tan valioso y gratuito por sobre todas las cosas. Así que bueno, como dijo Carlos, yo voy a estar encargada de leer todas las preguntas. ¿Sí? Me lo pueden escribir o bien en el grupo personalizado de aquellos que estén inscriptos, o bien por el chat del Zoom. ¿Sí? Así que bueno, profe, le dejo el lugar entonces para que comience. ¿Se ve?
Sí, acá en el Zoom sí, ahora se está comenzando a proyectar en el Face. Bien, la espeleología se ve, ¿no? Sí. Creo que les dije, que ustedes vayan, así no nos interrumpimos, ustedes vayan escribiendo las preguntas a Nathalie. Nathalie es miembro de la federación, gracias por lo de profesor, pero prefiero que me llames Carlos. Y así, pues somos amigos y colegas. Ella va a tomar las preguntas y las que no puedan ser contestadas, después vamos a hacer un documento y las voy a contestar por escrito. Seguramente van a surgir preguntas. Bueno, nosotros decimos espeleología. Cuesta a veces esta palabra, sobre todo porque hay dos sílabas que llevan L, leología, y en todos lados se escriben espeología. Hace poco vos también participaste, Nathalie, de un encuentro que tuvimos con la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación sobre la ley de humedales. Entonces, cuando se leyó las asociaciones que estaban presentes, al diputado Grosso le costaba leer lo de espeleología. Espeleo, ¿qué? Bueno, es una palabra que a veces traba la lengua, pero acuérdense que se escribe así. La espeleología, la pregunta que nos hacemos, siempre nos hemos hecho, ¿es una ciencia o no es una ciencia? Y yo estoy entre los que dicen que no es una ciencia, sino que es un ramillete de conocimientos técnicos y de prácticas técnicas que pueden tener un objetivo en sí mismo, deportivo, exploratorio, como quien hace andinismo, probar la propia destreza. Si ustedes ven el primer capítulo de mi libro, habla un poco también de que toda inmersión en el mundo subterráneo es también una inmersión en el propio mundo interior, ¿no? De hecho, van a encontrar en todas las antiguas religiones, que sus orígenes fueron psicologías, en todas las antiguas religiones van a encontrar siempre el mito de la caverna, o que los dioses creadores salen de las cavernas, o que el hombre nació en las cavernas. El mismo pesebre de Jesús parece que era una caverna, y el lugar donde lo enterraron era una caverna, etcétera, etcétera. La caverna y la importancia de las cavernas. Ahora lo que tenemos que ver, y ahora esto sí que, a ver cómo hago para... Ahí está. Ahí está. La palabra espeleo viene del griego spelaion, que en griego se escribe sin la E, de la misma manera que se escribe sin la E en francés, en inglés, en las lenguas latinas se escribe con E, espeleo. En latín se dice spelunca. Por ejemplo, los espeleólogos en Estados Unidos se llaman spelunkers, es que se escribía spelunkers. Y hay varias definiciones a tener en cuenta. Siempre preguntan, por ejemplo, esto que hay acá, este mapa, esta foto, ¿qué es, una cueva o una caverna? Bueno, acá viene la gran discusión. Para nosotros, cueva y caverna es toda cavidad natural que tiene un desarrollo preponderantemente horizontal. O sea, un túnel que puede tener sus caídas, puede tener sus subidas, puede tener sus recodos, pero que, visto en planta desde arriba, es horizontal, ¿no? Predominantemente horizontal. Por ejemplo, la cueva Doña Otilia, acá son 838 metros todos horizontales, sin desnivel. Es una cueva, es una caverna. La llamamos indistintamente. En otros países, por ejemplo en Cuba, dicen que una cueva es hasta 100 metros. De 100 metros a 10.000 metros es una caverna.
y más de los 10.000 metros, o sea, más de 10 kilómetros, es una gran caverna. Nosotros estamos acostumbrados a decir que las cavernas argentinas, sobre todo acá se escucha mucho, en Malargüe, la Cueva de las Brujas es única en el mundo en su tipo, la más importante. Es una caverna de la que se han topografiado 1.400 y pico de metros. Pero hay sistemas cavernarios en el mundo de hasta 560 kilómetros. Por ejemplo, la Mammoth Cave, el complejo Mammoth Cave, Lechuguilla, en Estados Unidos, en Nuevo México. Entonces, ese es un sistema cavernario que incluye cuevas, cavernas y cimas. ¿Qué es una cima? Una cima es un pozo natural, o sea, una caverna vertical. Una caverna vertical. Nosotros vamos a tener que familiarizarnos con el concepto de karst. Karst, que se puede escribir con K, originalmente se escribía con K, después algunos lo escribieron con C, y después los espeleólogos italianos y cubanos empezaron a utilizar la versión latina del vocablo. Es un vocablo esloveno. En Eslovenia hay una región que se llama Karst, que es donde por primera vez se estudió este fenómeno de cómo actúa el agua sobre la roca caliza. Y por eso se llamó karst a toda formación donde confluye el agua de precipitación, nieve, lluvia, donde confluye el agua con rocas solubles y forma cuevas, cavernas, cimas. Bueno, cueva, caverna, acuérdense, hay otras formas hay otras formas de espeleogénesis. Espeleogénesis, vayan grabando esto, es el cómo se genera una cueva, que no interviene el agua, pero ya las vamos a ver. Esto es para empezar. Los primeros estudios en cavernas, los primeros estudios científicos en cavernas, tenían que ver más que nada con el arte rupestre, o sea que no eran estudios específicos de la caverna, sino de qué restos había dejado el hombre dentro de la caverna, o sea, arqueología, estudio de arte rupestre, etc. Ustedes pueden ver, esta es una foto vieja, en donde pueden ver al arqueólogo, y se nota bien que es un arqueólogo porque no tiene casco. Si fuera espeleólogo, tendría que tener el casco en la cabeza, ajustado al mentón y con iluminación frontal. Eso es una cosa propia del oficio, eso lo vamos a tener que grabar. Acá ven dos arqueólogos trabajando en arte rupestre. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se hace en los estudios de arte rupestre? Se ven los dibujos en las paredes y después se hacen pozos de sondeo arqueológico para ver si esos dibujos aparecen asociados a material lítico, cerámico, óseo, que pueda explicar esos dibujos. A veces no aparece nada, entonces son un misterio. Bien, esto es conocido, la cueva de Lascaux. Generalmente las cuevas se usaban para dibujar aquellos animales que después iban a ser cazados, una especie de rituales para propiciar una buena caza. Y a veces aparecen dibujos de animales que ya están extinguidos. Bueno, fíjense, ya empezamos con las definiciones ya más complicadas. Cuando yo hablo de endokarst, me estoy refiriendo a todo lo que hay adentro de una cueva. Endo, adentro. Exokarst es el paisaje de afuera de la cueva, el paisaje de superficie. Pseudokarst es cuando yo veo una cueva que parece un karst, pero que en realidad no fue formada por el agua. Por ejemplo, las cuevas volcánicas. Pero vamos a ver, no se suiciden todavía. Parakarst es una exquisitez que usan algunos geólogos para referirse a las cuevas no de caliza, sino de yeso. Criokarst y glaciokarst son las cuevas en hielo. Aquellas cuevas que se forman dentro de los glaciares o en el contacto del glaciar
con la tierra, con la roca que está a temperatura un poco más elevada, y que eso genera un derretimiento del agua acá y genera este tipo de cuevas, cavidades sencillas. Tenemos acá una, creo, cerca de Las Leñas. La geoespeleología es una palabra que a los geólogos no les gusta, pero que nosotros la seguimos usando, que es los aspectos geológicos de la espeleología. La espeleogénesis nos está diciendo cómo se formó esta cueva. No todas las cuevas se forman igual. ¿Cuál es el proceso por el cual esto, que era un macizo rocoso, o era nada, de repente aparece una cueva? Se formó, hay todo un proceso de formación. Los espeleotemas es el nombre genérico que se le dan a las estalactitas, las estalagmitas, los velos, todas esas concreciones que conocemos. Y después una palabra que se usa mucho es subterráneo, el mundo subterráneo, creo que por ahí posteé un libro, o mundo hipogeo, es lo mismo. Subterráneo es utilizando las raíces latinas, subterráneo, bajo tierra. Hipogeo es lo mismo, hipo, debajo de la tierra, pero en griego. Y lo mismo que epigeo en griego es de superficie, digamos, en nuestro idioma. Lo de subterráneo viene del latín. Bueno, vean esto, por ejemplo. Ustedes acá que pueden ver. Acá ven una caverna en la que la temperatura es tan baja que se ha formado, esto creo que es en Islandia, que se ha formado una capa primero fue de agua y después de hielo en el techo. Entonces el espeleólogo, que en este caso no es un espeleólogo, sino que parece ser un curioso porque no tiene casco, aparece con un paraguas porque ese hielo está permanentemente acumulándose, pero también permanentemente derritiéndose, entonces llueve permanentemente dentro de esa cueva. Entonces nació con la arqueología, y justamente fue un arqueólogo francés, Émile Rivière, pronuncio bien, ¿no, Natalia? Ahora se fue la profe de francés. Émile Rivière, que en 1890 se dio cuenta de que lo que él estaba haciendo, está bien, era su oficio, él era arqueólogo, pero que además la cueva en sí podía ser motivo de estudio. ¿Qué parte de la cueva? Primero, ¿cómo se formó la cueva? ¿Por qué se formó así? ¿Cuándo se formó? ¿Por qué existen las estalactitas? ¿Por qué existen las estalagmitas? ¿Por qué hay fauna en lugares donde no hay árboles verdes? Como en la superficie. En la superficie nosotros tenemos insectos y demás, una cantidad de animales que comen de las plantas verdes y después nosotros nos lo comemos a ellos. No a los insectos todavía, pero sí nos comemos a las vacas y las cabras que viven de las... Bueno, todo eso no existe en las cuevas, pero sí hay vida. Entonces dice, todo esto es un paquete que amerita que no estudiemos solamente el arte rupestre. Entonces, como derivación de la espeleología, de la arqueología, se formó la espeleología, o nació la espeleología. La espeleología hoy tiene una dinámica propia. Hoy tiene planteos propios que ya no tienen nada que ver con la arqueología, que en todo caso incluyen a la arqueología. Hay que ver quién incluye a quién. Bueno, hay discusiones epistemológicas sobre, ustedes saben que la epistemología define o estudia qué es ciencia, qué no es ciencia. Lo podríamos llamar, aunque no es exacto, filosofía de la ciencia. Hay toda una discusión sobre eso. Por ejemplo, el doctor Zambías, que fue un gran vulcanólogo, que estuvo muchas veces en Malargüe, Diego lo conoció, Marcela lo conoció, varios lo conocieron acá. Él decía que si la espeleología tiene teoría, es ciencia. Y efectivamente hemos publicado trabajos en simposios de karstología teórica y aplicada,
Y él dice, bueno, eso es ciencia. Sí, pero yo digo que porque muchos espeleólogos se sienten científicos porque llevan el cartelito de espeleólogo porque pertenecen a una asociación. Bueno, se da ese debate. El debate lo zanjó una vez, un presidente de la Unión Internacional de Espeleología, un amigo nuestro, que también ahora es miembro honorario de la FADE, el doctor Paolo Forti, que siendo presidente de la UIS, vino a inaugurar el primer congreso de espeleología que se hizo en Malargüe, donde había gente de Neuquén, de Buenos Aires, de Córdoba. Cuando le pregunté qué opinaba él de la espeleología desde la epistemología, me dice, la epistemología es una scienza di merda. La traducción lo saben, scienza es ciencia, porque dice, no quiero discutir con los epistemólogos, yo hago mi trabajo y que todas esas filosofías de escritorio a mí no me interesan. O sea, es un tema que no está claro. Lo que sí está claro es que hay mucho chanta que por el hecho de haber ido un par de veces a ver una cueva, ya se sienten espeleólogos y peor, ya se sienten científicos. Para mí está mal que un espeleólogo puro se autodenomine científico. Esto es mío, corre por mi cuenta, ¿no? La espeleología no es una ciencia, pero supone conocimientos científicos de geología, y aquí hablamos de hidrogeología kárstica, que ese es un temita, de vulcanología, vulcanoespeleología, biología que sería bioespeleología o como dice la doctora Trajano, espeleobiología. Eso después, Marcela, eso ya te estoy tirando algunos centros para la tercera clase. La mineralogía de cuevas, la físico-química de cuevas. En la clase que viene vamos a ver, por ejemplo, qué tipos de estalactitas se forman con si esas formas raras que tienen y a qué se pueden deber, y cómo la mano del hombre ha hecho tanto daño. El espeleólogo puede ser un auxiliar del arqueólogo, por eso que es un técnico auxiliar del arqueólogo. Yo digo que el espeleólogo es como el enfermero o el anestesista o el instrumentista en una sala de operaciones. El científico es el cirujano y los demás son asistentes. Aunque sean científicos también, pero cuando están en función de espeleólogos, para mí son asistentes. Eso es personal. A lo que sí, no hay dudas de que la espeleología genera documentación científica que aunque no sea ciencia, después los científicos se tienen que ocupar. O sea, yo voy a una cueva, tengo que georreferenciarla con un GPS, decir, esta cueva está acá. Tengo que hacer la topografía, tengo que explorarla la cueva. Como espeleólogo puro, ¿no? Tengo que explorarla la cueva. Si descubro fauna, yo tengo que no colectar, pero sí fotografiar y tomar nota. En tal lugar de la cueva se encontró tal bichito y pasar el dato al biólogo. Entonces, yo ya estoy generando, con el solo hecho de visitar una cueva y topografiarla, ya estoy generando información que puede ser de valor científico. Así que esto no es para que nos autodegrademos. Por ejemplo, en México se reconoce a la espeleología como una rama de la geografía. La geografía es una actividad exploratoria de la Tierra, documenta lo que hay en la Tierra. Y bueno, ¿y qué es entonces la espeleología? La espeleología son exploraciones subterráneas. Exploraciones subterráneas. Bien, el mismo concepto se maneja mucho en Cuba. Por ejemplo, la Sociedad Geográfica de Cuba, de ahí surgió la Sociedad Espeleológica de Cuba. Y los espeleólogos cumplieron una función social muy importante siempre, siempre. Por ejemplo, se estudiaba en las cuevas cómo los esclavos se escapaban de las plantaciones de azúcar en la época virreinal,
y se iban a refugiar a las cuevas. Y cómo los hombres libres y mujeres libres, que no querían la esclavitud, les llevaban alimentos a escondidas para que siguieran viviendo ahí. Entonces se han convertido esas cuevas en especie de museos donde están los camastros que ellos hacían con las ramas y demás. Más recientemente, en los años 50, en la Sociedad Espeleológica de Cuba participó activamente de la revolución encabezada por Fidel Castro. Las tropas de Fidel Castro se entrenaban en las cavernas, que son gigantescas, o entrampaban al ejército al mando de Batista en las cuevas para, por ejemplo, hacerles pito catalán a los soldados y salir corriendo. Entonces los soldados persiguen a los guerrilleros se esconden en una cueva, se hacen ver que se esconden en una cueva y aparece todo el ejército rodeando la cueva y esperando que los tipos salgan para matarlos. Tenían que salir a comer. No, los tipos salían por otro lado de la montaña porque se conocían las cuevas y los atacaban después por la retaguardia. Todas esas cosas, o la resistencia francesa usaba las cuevas para esconder armas durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, ahí tenemos un uso social y político interesante. Estos son grabados del siglo XVIII, en Bélgica, en Francia, donde algunas cuevas por sus dimensiones gigantescas admitían paseos de domingo, donde iba el caballero con su dama. Fíjense que ahí no hay nada de protección en la cabeza, ni nada de eso. Nada de mujeres usando pantalones en esa época. Un hombre iluminándose con antorchas, que eso hoy sería absolutamente prohibido porque las antorchas contaminan. Un montón de gente, fíjense cómo están vestidas las señoras en paseo dentro de una cueva donde hay una formación estalagmítica que parece un altar, después un precipicio gigantesco dentro de una cueva y alguien que ha ido por un sendero, una cornisa y está iluminando. Esos son todos grabados, todavía no existía la fotografía. Acá tenemos, por ejemplo, estas dos personas paradas encima de una formación estalagmítica, que es una concreción tanto en los pies, a los pies de los visitantes, como en el techo, como formando una cueva dentro de la cueva. Bueno, ven ustedes, por ejemplo, el método de descenso, primero con escalas, botes de madera, ahora se usan en las cuevas que tienen agua, botes inflables, se inflan en el momento, y bueno, ya eso de las antorchas no se usa más. Se empezó a usar durante mucho tiempo, se usó durante un siglo largo, la lámpara de carburo que usan los mineros, y después eso fue reemplazado ya el LED, los LEDs han desplazado todo ese tipo de cosas. Acá, por ejemplo, estos son unas cuevas en Bélgica, de las que se hacía incluso publicidad, y andar en bote dentro de la cueva. Nosotros, por ejemplo, en la Cueva del Indio hemos estado en una lancha a motor, y eso también hemos estado en el Líbano, la Cueva de Yeita, en una lancha a motor, donde íbamos de un lado al otro de un lago subterráneo, y como paseo, pagaste entrada y haces el paseo. Bueno, todo eso es, digamos, la espeleología. Nosotros vemos que nace en Francia, y de ahí se extiende a toda Europa. Y de Europa se extiende a América. Los primeros espeleólogos en América son de los años 30. En Estados Unidos, Cuba y Brasil fueron los primeros países que practicaron la espeleología, o que tuvieron asociaciones que se dedicaban a eso. La Argentina empezó a tener asociaciones que se dedicaron a eso a partir de los años 70, o sea que estamos atrasados 40 años respecto del resto de América Latina. Y después vamos a ver en un mapa qué consecuencias trae eso,
la poca densidad poblacional que tenemos, los pocos espeleólogos que tenemos, hacen que la mayoría de las cuevas estén cercanas a la Ruta Nacional 40 en la cueva neuquina, por ejemplo, en la cuenca neuquina. Bueno, en 1965 los espeleólogos europeos que estaban, gracias, me trajeron un tecito. Los espeleólogos europeos y norteamericanos que necesitaban tener, digamos, una normativa internacional, congresos internacionales periódicos, decidieron crear la Unión Internacional de Espeleología, con sus siglas en francés. Bueno, Unión Internacional, no me animo a pronunciarlo porque me retan, pero la S es porque Speleologie no se escribe con E en francés, ¿no? UIS. Ustedes vean que el logo es algo bien espeleológico, porque la letra I es un hombre que está bajando por una cima, o sea, una caverna vertical. ¿Ven esos dos rectángulos? Bueno, la Unión Internacional de Espeleología tiene sede en Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, porque acuérdense que fue Eslovenia el primer lugar donde se estudió el fenómeno kárstico como fenómeno geomorfológico. Bueno, Eslovenia. Fíjense, anoten bien lo de arriba. De todas maneras, yo le puse todos los links en esa circular, porque ahí es donde todo esto que está acá lo hemos explicado en 28 capítulos, faltan 2, ya les dije, pero más o menos ustedes van a ver que son claves para nosotros los años terminados en 0. Años 70, se funda el Centro Argentino de Espeleología en Buenos Aires. Años 80, en el año 80 se funda el Grupo Espeleológico Argentino, y detrás de él se fundan el Centro Espeleológico Córdoba, el Grupo Espeleológico de Neuquén y el Grupo Azul de Espeleología y Montañismo de Neuquén. Pero el grupo dominante era el Grupo GEA. En los años 90 se crea el grupo, en el año 90, el Grupo INAE, que es el grupo al que pertenecemos varios miembros de la federación. El Grupo INAE es uno de los 2 grupos de la federación. Somos poquitos, pero somos los mejores, seguro, modestia aparte. También se crea el GELA en Las Lajas, el Grupo Espeleológico Lajeño, que lamentablemente cayó, fue muy ninguneado por las autoridades, y el CERMA, que es el Cuerpo de Espeleología, Rescate y Montañismo de Argentina, que alguna vez pasó por la federación, pero no... Bueno, todos estos grupos siempre estuvimos peleados. En el año 2000 se decidió crear la Federación Argentina de Espeleología, acá en Malargüe, y sigue. Después, en el año 2008 hubo una decisión, se creó otra federación opositora, pero que no tiene sus papelerías en regla, y que, bueno, no comparten para nada nuestra visión de lo que es el ambientalismo. Bueno, en el año, entre otras cosas, en el año 2019 creamos en Las Lajas, después de la muerte de Fernando Cuesta, el grupo espeleológico Cuesta Aníbal Fernando, pusimos el apellido primero, y en nombre de él, íbamos a hacer el 6º congreso, un mes después de iniciada la cuarentena, o sea que ese proyecto se frustró. Por suerte, diría yo. O sea, ¿no? Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, porque permitió que empezáramos a ordenar un poco las cosas. Esta introspección a que nos obliga la cuarentena nos obligó a ordenar los proyectos, a rearmarlos de otra manera, ¿no? Entonces, el Congreso puede esperar.
el Congreso puede esperar y mientras tanto podemos seguir creciendo. Y de hecho lo estamos haciendo. Este encuentro es un hecho de crecimiento. Es importante saber que contamos con un catastro espeleológico. Yo después les voy a mostrar la ficha como es, que es una especie de legajo personal que tiene cada cueva. En el catastro espeleológico se nota la importancia de la cuenca neuquina. El legajo personal de cada cueva. Cada vez que voy a una cueva, voy con la hojita del catastro, lápiz, papel, brújula, todos los elementos que sean necesarios, por si aparece un dato que no está en el catastro, lo anoto, lo paso en limpio y lo mando a la central, que la central está en la federación. La central debería estar, según la ley 5.978 de Mendoza y la ley 2213 de Neuquén, deberían estar en manos de las autoridades de aplicación de las leyes respectivas, que sin embargo no sabemos si lo tienen actualizado. Nosotros nosotros elevamos una vez toda esa información y no sabemos si está. Cuando pedimos si hay datos nuevos que hayan agregado alguna otra gente, no nos dan la información. Eso, Vanessa, vos que sos abogada, ya te voy encargando que anotes, porque eso es violatorio del artículo 43 de la Constitución Nacional, según la cual la información ambiental debe ser pública. Sin embargo, se esconde información. Bueno, el catastro es una cosa bastante compleja que tenemos. Por ahí Lucas Cortés, el hijo de Juan y de Marcela, Las Lajas, tiene copia de ese catastro, que son unas planillas Excel más todas los legajos personales en versión digital, personales, digo, cavernales, de cada caverna del país. Y ahí es donde surge que si midiéramos y sumáramos todo el metraje de las cuevas topografiadas, el 90% de las cavernas del país están en la cuenca neuquina, específicamente en el norte de Neuquén y sur de Mendoza. Sur de Mendoza quiere decir Malargüe. Por eso es que con Fernando, ustedes si ven una de las líneas de evolución de la espeleología es la de la espeleología años 70 con centro en Buenos Aires, cuando se organizaban, de estos Chiche Montivero se debe acordar, cuando se organizaban las expediciones a la lejanísima cordillera desde Buenos Aires. Y volvíamos en Buenos Aires y por ahí publicábamos cosas, pero a partir de los años 80, y más aún a partir del año 2000, se establece como nuevo eje la cordillera, lo cual es lógico, porque en Buenos Aires no hay cavernas, salvo algunas cavernitas cerca de Tandil, Sierra de la Ventana. Algunas han sido totalmente destruidas por la minería. Y bueno, a partir del año 2000 decimos que se fortalece el eje, no en Buenos Aires, sino en Malargüe. Y vamos avanzando junto con Fernando Cuesta, que en esa época estaba en el GELA, fuimos avanzando hacia un eje que sea Malargüe-Las Lajas, lo cual era tremendamente importante por varias razones. Primero, por lo que ya dije, por el hecho de ya no puede haber una espeleología porteñocéntrica si las cavernas están en la cordillera. Es como poner un instituto de biología marina en Jujuy, ¿no? Más o menos. Entonces, primero eso. En segundo lugar, teníamos que dar intervención al mundo científico. Casi nada. Y bueno, ese era el objetivo. ¿Qué otra cosa hay? Las dos provincias, Neuquén y Mendoza, son las únicas que tienen ley provincial de cavidades naturales. Y las dos provincias son las únicas que tienen áreas naturales protegidas espeleológicas, la Caverna de las Brujas en Mendoza y el sistema cavernario Cuchillo Curá en Neuquén, que ahora lo quieren habilitar al turismo. Entonces, es el lugar ideal
ideal para tener nuestro centro de operaciones. Bueno, lo estamos manteniendo. La Federación cumplió este año 20 años y somos la única asociación civil espeleológica que lleva 20 años consecutivos e ininterrumpidos de presentación de balances y memorias ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza. Bueno, a ver, ¿y hasta ahí llegué? Ahí está. Bueno, fíjense ustedes cómo el tema del amateurismo con centro en Buenos Aires se fue no, el amateurismo nada más. Entre 1988 y 98 se hicieron 5 encuentros de espeleología. Encuentros en Plaza Huíncul, Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, Malargüe y nuevamente Las Lajas. En Las Lajas fue donde se decidió que en el futuro ya no se iban a hacer encuentros, se iban a hacer congresos. El primer congreso se hizo nacional, se hizo en Malargüe. El segundo en Tandil, el tercero y cuarto en Malargüe, tercero, cuarto y quinto en Malargüe, y el sexto lo íbamos a hacer en Neuquén. Y, por lo que yo les dije, se frustró momentáneamente. El sexto congreso venía auspiciado activamente por la Universidad Nacional del Comahue, con la idea de que en ese congreso se firmara un convenio para la creación de una diplomatura en espeleología dentro de esa universidad, un convenio tripartito, que podría ser cuatripartito, intervenir otras, pero en principio tripartito, que era la Universidad Nacional del Comahue, la Federación Argentina de Espeleología y una empresa cubana que se llama Inversiones Gama, que trabaja en este tipo de infraestructura para cavernas turísticas. Y trabaja en los estudios de impacto ambiental, y su ex vicepresidente, Leslie Molerio León, ingeniero, hidrogeólogo, miembro honorario de la Federación también, fue vicepresidente de la Sociedad Espeleológica de Cuba. Bueno, con esos tres íbamos a armar estábamos armando el proyecto, y ahora estamos en proceso de ir estudiando la cosa. Pero fíjense, se va trasladando el eje desde los clubes que organizan encuentros, clubes, le digo yo, grupos. El INAE mismo es un grupo, el grupo mío es un grupo. Hasta el punto en que después de 50 años de historia estamos queriendo traspasar la responsabilidad de la espeleología a las universidades. Es una espeleología científica. Eso. Y traspasar el centro de la espeleología, el centro de acción de la espeleología de Buenos Aires a la cordillera, que es donde debe estar. Fíjense que esas son dos grandes líneas maestras. Tercera línea maestra es la profesionalización. Si pasa al medio académico, ¿qué van a hacer, por ejemplo, los biólogos de las universidades? Eso después se los va a contar Marcela. Si sabemos que hay tanta cantidad de fauna que no puede ser identificada porque no hay biólogos que hagan la taxonomía de esa fauna o que hagan la ecología de esa fauna, y que por lo tanto no son consultados al momento de hacer planes de manejo. Entonces, van a habilitar al turismo cavernas sin planes de manejo previo. Entonces, por eso, la tercera línea era la profesionalización de la espeleología, la creación de una diplomatura, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más? Uy, me estoy yendo para atrás. Antes del primer Congreso Argentino, se hizo en Malargüe el tercer Congreso Espeleológico de América Latina y el Caribe, donde todavía no existía el centro de convenciones, y se hizo en una escuela, la Escuela Rufino Ortega, y al que asistieron espeleólogos de 9 países, incluyendo 3 de Europa, el resto de América Latina, y que estuvo inaugurado
por el intendente Hacker, en ese momento el intendente, y el doctor Paolo Forti, el que dice que la epistemología es una scienza di merda. Bueno, y en ese tiempo fue Paolo Forti quien, luego de ver dar un paseo por la zona, dijo: presten atención a las cuevas de yeso. Las cuevas de yeso de ustedes son muy importantes. Y en Neuquén vio lo mismo. En Neuquén había visto lo mismo ya en el año 91. Ya habíamos estado en el año 91 con 92, perdón. Bueno, en el 2012, durante el cuarto congreso, fundamos la Unión Latinoamericana de Espeleología, pero que fracasó. Nuestra experiencia con la Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe, después de 20 años, también terminó mal, con muchas rencillas internas. Eso es historia triste, que también la cuento en esos capítulos del libro, y que preferiría que los lean ustedes, no contar. Pero bueno, en este momento hay una propuesta de unos colegas colombianos de volver a armar una federación internacional de guías espeleológicos. Guías espeleológicos quiere decir espeleólogos técnicos, pero que incluiría también espeleólogos científicos. Y cuando yo digo espeleólogos técnicos, me referiría, por ejemplo, a mí o a Diego Morales, a pesar de que no está en la FADE. Cuando digo espeleólogos científicos, me refiero, por ejemplo, a la doctora Peralta, aunque a ella no le gusta que le digan espeleóloga, porque es muy humilde. Y bueno, si me estás escuchando, Marcela, te lo digo con el mayor afecto y admiración. Bueno, nosotros como país ingresamos a la UIS en 1986 a distancia, porque justo detectamos, ¿cómo hacemos para entrar a ese lugar? Bueno, detectamos que había un andinista viviendo en Barcelona, porque se hizo en Barcelona, y le dimos instrucciones, le mandamos la plata para que se inscriba, se haga pasar por espeleólogo, y habló ante la asamblea en inglés, pidió el ingreso y se aceptó. Desde ahí somos miembros de la Unión Internacional de Espeleología. Cuando la Unión Internacional de Espeleología cumplía 21 años. Y bueno, nuestra federación es la única que pudo colocar, digamos, lo diríamos en términos políticos, un miembro, un secretario adjunto en el comité ejecutivo entre 2005 y 2009, que fui yo. Y hasta ahora no se pudo meter a nadie más. Bueno, a ver, ¿qué más hay acá? Tenemos la otra parte, yo les hablé de varias líneas maestras. Otra línea maestra es el tema de la legislación. Hay leyes de espeleología que o bien son un desastre, como la ley 2213 de Neuquén, o bien están mal aplicadas, como es la 5978 de Mendoza. ¿Cómo empezó todo esto de legislar en espeleología? Empezó con la fundación del INAE en 1990. Nosotros decidimos, nos ayudó en esto el diputado Héctor Dalmau, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación, a quien habíamos llegado a través de un exdiputado amigo, y le dije: mira, necesitamos darle a esto un cierto vuelo, porque necesitamos una ley de espeleología. Y bueno, dijo: háganla, y hacemos el lanzamiento del INAE el mismo día que presentamos la ley. Y así fue. Así fue. Ustedes van a ver ahí fotos, eso va a ser en el primer capítulo del libro. Ahí van a ver la foto de Fernando López, el padre de Fernando López, Juan Montivero, irreconocible con su barba y su chaleco y mucho pelo. Una cosa que uno ve esas fotos y se deprime. Yo flaco, yo pesaba 30 y pico de kilos menos.
Bueno, la cuestión es que esa vez presentamos un proyecto de ley y estuvo 2 años durmiendo ahí. El proyecto era malo, lo tuvimos que reformar. Durmiendo era muy malo porque era demasiado detallista, y cuando las leyes son demasiado detallistas se prestan a interpretar cualquier cosa. Bueno, Héctor Dalmau no pudo renovar su banca, se peleó con Menem y Menem le bajó el pulgar, y el que vino después era un diputado blanco del riñón de María Julia Alzogaray. Por razones obvias no les iba a interesar una ley de después. Pero me lo dijo con mucha franqueza la secretaria del diputado. Mira, esto, ¿cuánta plata genera esto? Yo digo, no, esto no, olvídate. Bueno, así fueron las cosas, ¿eh? Así fueron las cosas. Bien, ¿qué pasa ahora? Alguien tomó, el diputado Jaque, en el año 92, decidió convocar a todos los... El diputado Jaque era diputado en esa época, año 92. Después fue 2 veces intendente, fue senador nacional, fue gobernador de la provincia, fue embajador en Colombia y ahora va a estar trabajando en el directorio de YPF. Él convocó a todos los espeleólogos del país, a los guías de turismo de Malargüe, al intendente de Malargüe, para armar lo que después sería un proyecto de ley provincial de espeleología. Y se aprobó, se aprobó. Fue la primera ley. Y 4 años después, la ley nuestra, nacional, esa que era imperfecta, mala, un desastre, horrenda, alguien de Neuquén la tomó, se la dio a algún legislador, le metieron la firma y salió la ley, que es un desastre. Y está peor cómo la ponen en práctica. Bueno, nuestra próxima batalla es volver a la carga, que ya lo hemos hecho. Hemos presentado nuevamente ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley de presupuestos mínimos de espeleología, que en su momento lo habíamos trabajado con la senadora Nancy Parrilli, año 2013, perdón, en Neuquén. Y que, bueno, perdimos contacto con ella, ahora volvemos a intentar el contacto. Una ley de presupuestos mínimos, ¿qué significa? Una ley nacional, y al ser de presupuestos mínimos tiene rango constitucional. Al tener rango constitucional, Constitución Nacional, todas las leyes provinciales tienen que ponerse a tono con esa ley, no pueden contradecirla. Entonces, haya o no haya leyes en las provincias, sean buenas o sean malas, nosotros ahora estamos apostando a que haya una ley que sea nacional, pero sobre todo que se cumpla. Le hemos dicho a los legisladores ahora, y le hemos dicho también al ministro de Ambiente, Juan Cabandier, le hemos dicho, estamos haciendo muchas leyes, ¿no? Está bien, están haciendo muchas leyes, proponiendo muchas leyes, pero el problema no es hacer leyes, el problema es hacer que se cumplan las leyes. Porque podría no hacerse ninguna ley más y es suficiente con aplicar las que están para que no haya más delitos ambientales. Incendios, destrucción de humedales, destrucción de cuevas. Bueno, en eso estamos ahora, es nuestra 4ª línea maestra. Y a ver qué tenemos acá. Bueno, aquí están nuestros datos de cómo ubicarnos en Internet. Esto yo después se los voy a mandar. Lo más importante es el www.fade.org.ar, que después de 6 años ahora estamos en gestiones para rehacerla, o sea, actualizarla con información casi exclusivamente científica e institucional, y en eso están trabajando Fernando López y Montivero, Juan Alberto, Murdoch, Chiche. Bueno, ese es el logo de la Escuela Argentina de Espeleología. Y con esto lo que quiero hacer es
agradecerle a la senadora. Bueno, esto seguramente, esto va a ser grabado y ella lo va a ver, porque esto nos costó mucho llegar a la escuela. La escuela fue fundada en Malargüe gracias al intendente Raúl Rodríguez en el año 2005, y funcionó 2 años en Malargüe, y hasta vinieron a formarse como espeleólogos colegas de Paraguay, de Tandil, de la ciudad de Buenos Aires, de Mendoza, de Neuquén. Y ahora lo que estamos queriendo es también en esto, en la enseñanza de la espeleología, pasar de una asociación civil al medio académico. ¿Mm? O sea que esto quizás sea el huevo de la serpiente. Ahora, yo les dije que traigan un huevo para la semana que viene, para la próxima clase, pero no tiene nada que ver con este huevo de la serpiente, ¿no? Bueno, acá está explicado cuáles son entonces las líneas maestras del amateurismo a la profesionalización en el medio académico, de la espeleología exploratoria a la científica, de la espeleología desentendida de los problemas ecológicos a la espeleología ambientalista. Eso no lo desarrollamos mucho, lo vamos a desarrollar. Y lo que no está puesto acá es lo que yo les había dicho del traspase del eje. Llevó 30 años traspasar el eje de las actividades espeleológicas del país de Buenos Aires a la cordillera. Y llevamos 20 años manteniéndolo, con todo lo que significa en materia de conflicto con personas que tienen otros intereses y demás, políticos, no políticos, etcétera, empresas, los propios colegas de algunos lugares. Y bueno, en esta diapositiva faltó poner eso último. Esto terminó. Bien. Perdí noción del tiempo. Sí. Bueno. Yo pensé que se habían ido todos. A ver, algunos roncando. Hugo Novotny está roncando. De ninguna No, manera, Carlos. estoy atento, Carlos. Lo que pasa es que como estoy con la conexión un poquito inestable de internet, quería, digamos, evitar gastos inútiles, como por ejemplo que se No, vea para qué, o que se oigan ruidos de la casa. Estábamos a máxima potencia para tu imagen y sonido. Gracias, bueno, Carlos, yo excelente. digo, habrá hecho la gran Esteban Bullrich, que puso una foto ahí y no. Por Y, favor. y peor fue el diputado salteño ese que duró poco. Bueno, pero acordate que estamos grabando, ¿eh? Acordate con lo que decís, Carlos, que estamos grabando. Bien. Pasamos Ya, entonces a Natalie, creo. Yo me quedo bien, tranquilo, sí, mute. ¿Eh? Mira, yo bien, bueno, tengo 2 presentaciones más, pero me parece que sería mejor charlar, ¿no? bien, bueno, una vez más reitero a todos aquellos participantes que quieran sumarse haciendo alguna preguntita, lo pueden hacer, me avisan y le activamos el micrófono, o bien pueden escribirla en el chat del Zoom, o aquellos que estén inscriptos en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Hay algunos igual que algunos participantes que han elaborado algunas preguntitas, como Patricia Romieu. Sí, no sé si, Carlos, estás en condiciones para que empiece con la lectura de las preguntas. Sí. No pregunto cuántos Bueno, son, sino que vayan pasando. bien, algunas preguntitas que han surgido en el chat. Dice, ¿qué sentido tiene hoy estudiar o hablar de la espeleología? ¿Qué sentido tiene? Eso es lo que iba a mostrar. Eso es lo que iba a mostrar en una de las diapositivas. En una de las presentaciones PowerPoint, que justamente se llama ¿Para qué sirve la espeleología? La espeleología, el ambiente cavernario, que es un tema del cual va a hablar más profesionalmente Marcela,
es un ambiente muy conservador de, por ejemplo, temperatura, humedad, fauna, minerales. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que en la superficie nosotros tengamos una temperatura anual máxima de 30 grados y una mínima de -10. ¿El promedio cuánto es? 10. 30 más -10, 20. Dividido 2, 10. O sea que esa temperatura promedio, 10, vas a ver por qué llegó a esto. Esa temperatura promedio, 10, que en la superficie es promedio, o sea que tiene grandes altibajos, oscilaciones máximas y mínimas, en la caverna es temperatura constante. Es temperatura constante. O a lo sumo será 9, 11. Temperatura constante. Si el agua es el factor de formación de las cuevas, por lo tanto la humedad es muy alta y también constante. Y después no hay día y noche, es siempre noche. Ujú. Carlos, ¿se escucha o se cortó? Ahora te escucho. Bien. Bien. La siguiente pregunta, no sé si terminaste la respuesta de la preguntita. Carlos. Bueno, yo había hablado sí, ¿se escucha ahora? Ahora sí, se había cortado. Sí, acá también. Yo había hablado de la temperatura, de la humedad y de que era siempre noche. O sea que no hay variación noche-día, luz, oscuridad. Es siempre oscuridad. Ujú. Entonces, nosotros, ¿cómo? Me parece que se cortó. Y hay animalitos que se alimentan. ¿Hola? Sí, parece que se ha cortado. Julián Peñalosa ha pedido la palabra. Por ahí pueden manejarse levantando la manito. Entonces, cuando Carlos termine por ahí en la devolución de la respuesta, pueden darle pasos a que hablen o comenten algo ustedes. Carlos, ¿estás de nuevo? Hola. Carlos. Yo escucho. Bien, hay un chico, Julián Peñalosa de Tunuyán, que ha pedido la palabra. No sé si querés escucharlo. Espera que Ahí lo activamos. termino con el razonamiento. Bien, bien. Yo Dale. por eso te digo que son tan importantes las cuevas, porque son ecosistemas, no hay ecosistemas cerrados, pero son espacios conservadores de la temperatura, de la humedad y por lo tanto de las formas de vida que hay adentro. Las cuevas alguna vez sirvieron de refugio a fauna que se extinguió en la superficie, pero que con adaptaciones sigue sobreviviendo ahí. Quizás se extinguió hace millones de años esa fauna. Entonces, cuando nosotros hablamos de proteger la biodiversidad, cuando vos ves, por ejemplo, un plan de manejo de Caverna de las Brujas, que es lo que me encontré una vez cuando empecé a trabajar ahí, era el listado de flora y fauna, era un copia y pegue de otras áreas protegidas. Y digo, acá está faltando un informe sobre la fauna hipogea, la fauna de adentro. Porque esa fauna, ¿por qué es importante? Es importante porque permite sumar, digamos, a la biodiversidad.
nosotros decimos, vivimos en el desierto, pero sin embargo, en nuestro desierto cordillerano, hay cavernas húmedas en donde viven animalitos cuyos parientes más cercanos se encuentran en el Amazonas, por ejemplo. Entonces es fauna relicto. Entonces, ¿por qué proteger las cuevas? ¿O por qué es importante la espeleología? Porque en las cuevas hay biodiversidad. Esa es una. Porque en las cuevas el agua, la calidad del agua que entra a las cuevas, es lo que determina cómo se van a formar las estalagmitas. Y en los anillos concéntricos de las estalagmitas, nosotros podemos estudiar, como en los anillos concéntricos de los árboles, cómo fueron las variaciones del clima. Si había bosque en la superficie, si había desierto en la superficie. Por ejemplo, en Caverna de las Brujas, una estalagmita que colectamos con el doctor George Brooks de la Universidad de Georgia, de Estados Unidos, la estalagmita fue datada en menos 132.000 años. Y se están haciendo estudios todavía sobre esa única muestra, porque esa es información paleoclimática y paleoambiental que nos sirve para saber qué está pasando con el clima hoy. ¿Estos cambios de clima son ciclos naturales o están provocados por el hombre? Cada vez más se va imponiendo esto último, ¿no? Pero todavía está en estudio. O sea, las cuevas son importantes porque estos estudios de reconstrucciones paleoclimáticas se hacen en glaciares. O sea, cuando meten esos tubos con el que sacan un cilindro de hielo y van leyendo las capas, en el lecho marino y en las estalagmitas de las cavernas de carbonato de calcio, de caliza. ¿Qué se hace con eso? Se reconstruyen paleoclimas y paleoambientes. Esa información después se cruza con la de los biólogos que encuentran fauna que quizás sus parientes más cercanos están en Oceanía o en África o en el Amazonas. Y ahí tienen ustedes, como las cuevas son un libro de historia. En Zimbabue, el doctor Brook estuvo muestreando y haciendo reconstrucciones de paleoclimas en estalagmitas de 500.000 años. 500.000 años. Fíjense hasta dónde podemos volver. Todavía no existía el Homo sapiens. Espero que conteste la pregunta. Sí, sirve la cueva. Aparte, las cuevas pueden ser un atractivo turístico. Lo que pasa es que hay que pensar bien antes de habilitar una cueva. Por ejemplo, si se va a hacer turismo en cuevas de Neuquén o de Malargüe, tener en cuenta que el turismo puede ser una alternativa a algunos proyectos extractivistas que en definitiva lo que hacen es llevarse la materia prima afuera del país, cuando nosotros necesitamos que nuestras cuevas estén enteras, y pueden ser un atractivo turístico, por esto mismo que les dije, o por su arte rupestre. Por ejemplo, en Sierras Bayas, cerca de Olavarría, hace unos 15 años, estaban por dinamitar la cueva Matilde Catriel, que era la cueva donde había vivido sus últimos días el cacique Catriel. Entonces se movilizaron espeleólogos, guías de turismo, la dirección de turismo, para decir, no, a ver, paren esto, vamos a hacer de este lugar un museo in situ, para que la gente venga a visitar como atractivo turístico el lugar donde vivió un gran guerrero, como fue el cacique Catriel. Bueno, el conflicto llegó a tal punto que finalmente el director provincial de minería dijo, muerto el perro, se acabó la rabia, dinamite en la cueva. Y la cueva desapareció. Entonces, con eso desapareció un pedazo grande de historia y un recurso turístico al mismo tiempo. Esa es la importancia. Entonces hay que estudiar bien, por eso tanto interés de los estudiantes de turismo en la espeleología, con todo esto de que quieren habilitar las cavernas de Cuchillo Curá al turismo. No está bien, porque no se están haciendo las cosas bien. Pero haciendo las cosas bien, el turismo puede ser una actividad económica, y sobre todo en la parte norte de Neuquén, que es la parte más postergada de la provincia, y en la parte sur de Mendoza, que es la parte más postergada de Mendoza. Bueno, listo.
Mi respuesta no Bien. fue... no fue- La siguiente pregunta está unida más o menos con lo que fuiste hablando, Carlos. sí, Dice, ¿la cueva podría ser el lugar para resguardarse en caso de un caos en el mundo? no. ¿Vos decís una guerra nuclear? Algún tipo de Sí. guerra seguramente se Eh, refirió Patri. no, no, porque... em, ¿cómo te podría decir? Se calcula que hay en todo el mundo, unos 10.000 kilómetros de cuevas topografiados, y que eso es la 10ª parte de lo que puede haber. 10.000 kilómetros es mucho, ¿no? Eh, a grosso modo lo han estimado unos espeleólogos españoles. Sin embargo, no es lugar suficiente, o sea, no es suficiente para toda la población mundial, y si fuera para una minoría, el hombre no está preparado para vivir en cuevas. El hombre necesita de una infraestructura, necesita luz, necesita... No, lo mejor es tratar de evitar las catástrofes. No, pero las cuevas no se salvarían. Supongamos, una guerra nuclear contaminaría las aguas, y las aguas que forman las cuevas entrarían a las cuevas contaminadas, con radioactividad, por ejemplo. Bien, ahí, Carlos, si terminaste, podemos darle la palabra a Julián Peñalosa, que pidió Sí, la palabra. sí. Bueno, muchas gracias ya de por sí. Eh, Carlos, la verdad que un gusto escucharte, como siempre, demostrabas bastante complejidad en tu pensamiento, así que muchísimas gracias. Rescatando un poco de lo que vos comentabas, la verdad que fue bastante interesante y será un lujo poder elaborar alguna práctica, ¿no? Con vos, por lo mucho que tenés y lo mucho que puedes aportar al territorio. Eso es muy importante y la verdad que muy valioso. Por un... Ay, ahora sí. Em, en el sentido de, por ejemplo, cuando se abordan las organizaciones, ¿no? No hablar ni siquiera también de los organismos que habitan esas cuevas, esas cavernas, que ahí de poco iré obteniendo un poco la terminología que muy bueno has proporcionado, pero destacar eso, que vos, como vos lo comentás, como un pensamiento tan abarcativo que saltás de distintos campos a otros, ¿no? Y eso hace muchas veces difícil seguirte, pero admirable, y uno se queda así con la boca abierta, ¿no? Pero muy destacable esto que decías, ¿no? Que muchas veces nosotros mismos, ¿no? Como comunidad, aquí en el territorio, por ejemplo, mendocino, desconocer qué relaciones tenemos con otro tipo de organismos que, por ejemplo, pueden estar presentes en las cavernas o en las cuevas, anula toda capacidad de saber cómo somos y cómo hemos llegado a lo que somos, ¿no? Entonces, inconscientemente, el avanzar sobre estos ecosistemas hace que nos liquidemos a nosotros mismos, por decirlo de una forma sutil, ¿no? Eso un poco para conectando la pregunta que te hicieron, que vos muy inteligente la supiste llevar para no caer tanto en lo catastrófico, ¿no? Eso un poco la importancia de los distintos abordajes, ¿no? El abordaje interdisciplinario, que por ejemplo yo le encuentro aquí, bueno, que varios autores ya vienen hablando, ¿no? De esta necesidad de poder entender los distintos procesos que ocurren en un territorio y más en un territorio fuera de Europa. Un poco, vos dijiste que este conflicto con las distintas organizaciones, como puede ser las de Buenos Aires, em, trae una ideología en sí, ¿no? Una ideología, esto de la modernización, de que las comunidades sean más modernas aún, ¿no? Esta Mm. necesidad de ir hacia el avance tecnológico, aún vulnerando y como justificando la destrucción de nuestros propios hábitats. Entonces, eso a mí me conecta muchísimo con distintos autores, ¿no? Que hablarán de este nuevo proceso que yo creo que la escuela se ha propuesto de
unirse a a los distintos procesos latinoamericanos de la recuperación, por ejemplo, de la identidad de cada territorio y cada comunidad. Así que en ese sentido, nada más que decir. Me parece que seguramente tenés mucho más que decir, mucho más que aportar a este fundamento histórico, que me parece muy importante destacar, que permitiría hacer una filosofía propia, ¿no? Que eso ya cambia un montón de cosas. Eso ya permite la buena implementación de las leyes, las buenas legislaciones, como mencionabas, permite también la participación de la comunidad en su propio territorio, que eso me parece que es otra cosa de las que con tus planes, ¿no? Maestro, como le decía, busca, ¿no? Que la gente se sienta identificada con su territorio, porque va a comprender cómo hacer ese proceso le permite, por ejemplo, la creación de relaciones laborales, que es uno de los puntos que atacan, ¿no? Esto, la cuestión económica, el no poder generar una economía propia hace que dependamos de economías extranjeras. Bueno, eso es todo bastante complejo porque tu pensamiento, la verdad que trato de acompañarte en esa abarcación de los distintos campos que haces. Así que un placer y un gusto poder estar en esta primera clase, que espero que sea mucho más fructífera. Y también, bueno, entrar en una situación tensa, que creo que vos la estás viendo seguramente con tu pensamiento, abarca que esta propuesta de la escuela nos pone en una situación bastante tensa en lo actual, ¿no? Que seguramente voy a ir preparando un poco la concepción, un poco la idea, un poco el concepto, para que podamos desde la subjetividad abordar esa realidad. Así que muchísimas gracias. Bien, gracias Julián, gracias por tu comentario. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Puedo? Claro, Carlos. Bueno, vos, Julián, me decías a mí de la complejidad. Vos tampoco te quedás a la saga en el tema ese, porque tiraste un montón de líneas, me tiraste varios guantes. O sea que yo siempre recojo los guantes. Donde no sé, no sé. Pero lo único que sé es lo que hicimos hasta ahora y de cómo nos va costando a nosotros cambiar de mundo. Yo nací en Buenos Aires y formé parte de estos grupos que venían a expedicionar a la lejana cordillera. Y de repente un día nos vimos, me vi, mirando a Buenos Aires desde ese mundo que era observado desde Buenos Aires. Un poco que nos convertimos de observados en observadores. Y empieza a aparecer el tema de que, bueno, si el eje pasa de Buenos Aires al mal llamado interior, bueno, ¿a qué sirve el estudio de las cuevas? Para demostrar que en las cuevas también hay vida, y si hay vida no es desierto. Pero también hay vida humana, y están los puesteros, por ejemplo, que ellos son los custodios naturales de las cuevas, en mucho mayor medida que los guardaparques, porque ellos tienen una relación vivencial, y yo te diría que religiosa, hablando desde la religiosidad popular, que no es lo mismo que las religiones dogmáticas. ¿Cómo te podría decir? En Argentina lo hizo Rodolfo Kusch con su rescate de la antropología filosófica americana. Pero también lo ves en Juan Castaneda, el mexicano, que es el antropólogo que va a estudiar y resulta que está siendo estudiado por el estudiado. Un poco lo que decía León Gieco, déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Creo que la otra vez lo dije, lo digo siempre. Entonces, una vez que vos llegás al terreno y tenés a lo mejor un bagaje
de ideas, de cosas que leíste, y a lo mejor no sirven para nada. Y eso varias veces los puesteros, que son hombres que a menudo no saben, apenas saben leer y escribir, y te dan grandes lecciones. Entonces vos ves a todos estos cráneos que dicen, bueno, vamos a hacer el nuevo paradigma económico hacia una nueva matriz productiva de la provincia. Y le preguntaron a la gente que acá vivía desde hace siglos, ¿qué significa para ellos la matriz productiva? Vamos a reemplazar la transhumancia, y si los puesteros quieren seguir en la transhumancia, yo también he escrito cosas sobre eso y me estoy arrepintiendo a veces, porque escuché la opinión de ellos. Sí, sí, bueno, pero vos vas ahí, no habla nadie. Claro, no habla nadie, no habla nadie. Laura nos puede contar, Laura Langhoff nos puede contar, porque ella después escribió unos artículos hermosos sobre... Uno va al campo y va a otro tiempo. O sea, la medición del tiempo es distinta. Entonces, nosotros con nuestra mentalidad de ciudad, quizás no podamos entender que haya lugares donde se come con la mano y no con el cuchillo y tenedor, en donde si en un rato viene y en un rato es al día siguiente, y mientras tanto te quedás a dormir y tomás mate, y vos decís, no le sacás una palabra, y cuando te fuiste de ahí, resulta que te dieron, no solamente le sacaste una palabra, le sacaste 1000 palabras, y te dieron una lección, y te volvés a tu casa diciendo, ¿para qué estudié tanto? Si podría haber venido acá que aprendí más. El pensamiento complejo, no sé, Edgar Morin también escribió sobre eso. El pensamiento complejo es verdaderamente complejo cuando se maneja en los círculos universitarios. El pensamiento se hace más complejo, pero al mismo tiempo relajante y genera paz mental cuando vos metés las patas en el barro y tratás de hablar y de escuchar a la gente, de escuchar. Vamos a hacer una nueva matriz productiva, pero ¿quién la está haciendo? ¿Dónde está? A ver, yo el pueblo quiere saber de qué se trata, qué es, qué quieren hacer con nosotros. ¿Por qué no nos consultan? A ver si queremos que ustedes hagan con nosotros eso que quieren hacer. Va para ese lado. Yo creo que en ese punto el hacer espeleología es un poco militar por la vida. Militar por la verdadera vida, no la vida que nos muestran en la televisión. Bueno, hablo. Gracias, pero... Listo. Bien,